lo más significativo. Es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en septiembre del año 1975. Es también licenciada en Criminología de la misma facultad, egresada el 21 de diciembre de 1984. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, con la tesis doctoral Manipulación Genética y Derecho Penal, defendida el 10 de abril de 1992 y calificada con los mayores honores por unanimidad. Tiene una mención por la contribución en el proyecto de elaboración de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Ingresó al Poder Judicial de la Nación en marzo de 1975 en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número 4. Secretaría del mismo juzgado desde septiembre del año 1979 hasta julio de 1988. Defensora oficial de pobres, ausentes e incapaces del fuero criminal y correccional desde julio de 1988 hasta marzo de 1993. Defensora de Cámara, titular de la Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal número 4 desde marzo de 1993 a junio de 2001. Defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, función a la que accedió por concurso de antecedentes y oposición. Hasta el presente es la jerarquía más alta, ya sea del Poder Judicial o los Ministerios Públicos, concursada, tomando posesión del cargo el 20 de junio del 2001. En el mes de junio del año 2006 fue designada como coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas hasta el mes de junio del 2008. Es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. Es autora de diversas publicaciones, artículos y traducciones, conferencista y disertante en numerosas ponemias y seminarios. Investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, desde octubre de 1985 hasta septiembre de 1986. El tema, el juez de vigilancia penitenciaria. También investigadora del proyecto Biótica y Derecho. Un análisis sociojurídico sobre la calidad de vida. En la Facultad de Derecho, Instituto Gioia, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UBA. Programación científica desde 1998 a 1999. Esta es una parte minúscula, es extenso el currículum de la doctora. Así es. Bueno, previo a entrar en el tema y darle la palabra a la señora Defensora General de la Nación, el doctor Luis Jiménez de Tierra del Fuego, del TOF de Tierra del Fuego, quiere destacar por qué la necesidad de la reunión y dar un poco la idea del espíritu de esta reunión. Doctor Luis Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Estela Maris Martínez. Siempre es un gusto verla. Unas breves consideraciones. Estuvimos hablando en la Junta y, bueno, en particular con el doctor Asís. Nosotros tenemos una muy buena relación, creo que en general, con la defensa pública, y sabemos el esfuerzo que han hecho a lo largo, especialmente de estos 2 últimos años, con todo el tema de la pandemia, para contribuir a que no se paralizaran los procesos. Sabemos, por otro lado, que la obligación de los defensores es una de las más sensibles y tal vez en este momento una de las más importantes que tenemos que resguardar de cara a los nuevos medios tecnológicos que se vienen incorporando y que nos han permitido continuar. Lo que nos preocupa, y entiendo que, supongo que a la Defensoría también, es que toda esta incorporación de tecnología y que toda esta posibilidad que se nos abre no juegue en detrimento de los derechos de las personas imputadas por delitos, porque somos conscientes de algunas cosas en particular y de otras tal vez
que usted nos pueda ilustrar, pero por ejemplo, somos conscientes que es una preocupación central y tanto para jueces, bueno, y especial para los defensores, la cuestión de la comunicación de los imputados con sus abogados a lo largo del juicio. Somos conscientes de que no es lo mismo la presencialidad en el lugar de la audiencia que asistir a una audiencia por medios remotos desde un lugar de detención. También sabemos que en algunos casos esto ha sido pedido por los propios imputados porque redunda en beneficio de una mayor celeridad, pero somos conscientes de las limitaciones que esto generan. Partiendo de la base del respeto al trabajo, por supuesto, del Ministerio Público de la Defensa, a la defensa en general, pero bueno, en particular a la que realizan ustedes del Ministerio Público, se nos ocurría que podíamos encontrar algún lugar en común como para poder conocer la posición del Ministerio Público de la Defensa para ver qué cosas tal vez deberíamos corregir, porque seguramente no hacemos todo bien, qué cosas podemos allanar desde nuestra función como jueces para facilitar la comunicación y que este avance tecnológico, por ponerle un nombre, si es que se lo puede llamar avance, pero que esta nueva posibilidad que se abre no redunde en un perjuicio y en un menoscabo a la calidad del juzgamiento, que entendemos no debería suceder. Y en ese sentido, poder ver si las cosas que ponemos en la balanza nosotros son compartidas también por el Ministerio Público de la Defensa, o si tal vez exageremos demasiado nuestro celo por llevar adelante los juicios y esto realmente está produciendo un perjuicio o un menoscabo en el derecho de defensa. Qué sé yo, a nosotros nos resulta por momentos funcional hacer debates a distancia con el imputado desde un lugar de detención, porque todos conocemos las dificultades que tiene, por ejemplo, el servicio penitenciario para efectuar traslados. Pero esto que puede ser funcional para nosotros puede ser un grave problema para la defensa. Supongo o suponemos, por lo que hemos conversado con los colegas, que no es así en todos los casos, porque hemos tenido muchas veces la conformidad de los defensores y hemos tenido incluso el pedido de los defensores diciéndonos por favor no trasladen al interno o por favor que la persona juzgada lo pueda hacer desde otro lugar que no sea la sala de audiencia. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar estas cosas con usted porque entendemos que es un momento delicado, es un momento bisagra tal vez en esta salida de la pandemia y salida de situaciones de emergencia, donde van a quedar registradas donde van a quedar en funcionamiento muchos mecanismos que implementamos en una situación de emergencia, pero no queremos dar pasos en falsos que terminen generando también dificultades institucionales. Entonces se nos ocurría que es importante establecer algún diálogo y ver qué eco tenemos y bueno, como le decía al comienzo, ver cuáles pueden ser las dificultades que no estamos viendo y que la defensa pública nos puede señalar. Muy bien, gracias Luis. Queremos destacar también de que todas las ideas que se vienen plasmando a partir de esta resolución del 2 de mayo, en realidad siempre parten desde el respeto estricto de la labor de la defensa, que obviamente vamos y seguiremos garantizando como siempre. Así que bueno, eso queremos dejar asentado. Doctora Estela Manes Martínez, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero antes que nada, porque quedé impactada por la presentación que han hecho, que yo no vengo preparada a dar una exposición sobre el tema, sino que vengo preparada a una reunión de trabajo. Así es. Yo entiendo la inquietud que ustedes tienen. También soy consciente de la crisis institucional
que tiene el Poder Judicial y que también comparte por lo menos el Ministerio Público de la Defensa por la enorme cantidad de vacantes. Sé que eso los afecta a ustedes como nos afecta a nosotros. Sé, por ejemplo, que en Río Gallegos, en el Tribunal Oral, hay un único juez. Y para graficarles nuestra situación, en la provincia de Santiago del Estero, donde debería haber 3 magistrados de la defensa, no hay ninguno. Es decir, soy consciente de esta situación. También soy consciente que una salida fácil, gracias a la tecnología, es la utilización de los mecanismos virtuales. Yo no desconozco esto. Por supuesto que si pretenden llevar jueces de una provincia a la otra, que es la ventaja que tiene la justicia federal, que para escoger a integrantes de un tribunal oral tiene todos los jueces del país, en la medida en que se utilice la virtualidad, reconozco esta ventaja, y que la posibilidad de tener que reclamar presencialidad lo torna mucho más complejo, pero también tenemos que analizar todos los factores. Un hecho a tener en cuenta, y esto de aquí hay que partir, es que el Código de Procedimientos establece claramente que los juicios deben ser presenciales. La virtualidad surge a partir de la emergencia. Ahora, cuando estamos saliendo de la emergencia, pero habiendo descubierto la virtualidad. Yo cuando empezó el tema de la pandemia dije, esto luego va a traer problemas, porque es muy cómodo estar en la casa. No digo que ustedes lo hagan por comodidad, pero también tenemos problemas en otros lugares, como en la ciudad de Buenos Aires, donde ya no hay tanta imposibilidad de convocar personas que subroguen y donde no se justifica que se hagan juicios virtuales como puede tener alguna justificación un tribunal oral federal que está lejos y que tiene vacantes. Y sin embargo, es muy seductor poder celebrar los juicios desde la casa. Pero aquí y va un poco a responder la pregunta que me hacía el doctor Jiménez. Lo que nosotros tenemos que hacer, y aquí puede generarse un pequeño conflicto, es aceptar que el que tiene que prestar conformidad a que el juicio no sea presencial, entendiendo que la presencialidad es la regla, es el defensor velando por los intereses de su defendido. En realidad, el titular del derecho es el defendido. El que debe traducir el deseo del defendido en términos jurídicos es el defensor. El defensor tiene que privilegiar lo que más beneficia a su defendido. Y aquí creo que es claro que hay 3 tipos de juicios. Algunos juicios en los cuales hasta es mejor para no movilizar al defendido, porque no tiene sentido someterlo al estrés de un juicio presencial, donde es preferible que el juicio sea virtual. Ahí va a haber conformidad del defensor y conformidad del defendido. No hay ningún problema, nosotros no nos vamos a oponer. No vamos a decir, no todos tienen que ser presenciales, porque eso no es nuestra posición. Hay otro grupo de juicios en los cuales es indiferente, porque tampoco se ven vulnerados los derechos ni del defensor ni del defendido. No es importante que el defensor pueda presencialmente repreguntarle a los testigos, tampoco es importante que para que esto tenga algún sentido deba tener sentado al lado suyo al defendido, porque el problema ¿cuál es? Que si el juicio es complejo, los testigos dan una versión y hay que repreguntar, es fundamental que defendido y defensor estén uno al lado del otro, que el defendido le pueda hacer sugerencias, porque el que estuvo en el lugar es el defendido, no el defensor. Y por otra parte, también es cierto que no es lo mismo hablar con una persona, con un testigo, sobre todo si es un testigo renuente, que está presencialmente frente a los jueces, frente al fiscal, frente al defensor y frente al defendido, que tener que interrogar virtualmente. No es lo mismo. Ahora bien, ese número de juicios en los cuales el defensor evalúa seriamente y dice que necesariamente deben ser presenciales, a ese número de juicios
está destinada básicamente nuestra disposición. Es decir, en esos juicios no se puede preferir los problemas, que son gravísimos, pero son coyunturales, sobre el derecho del defendido a que se cumplan todas las garantías procesales que tanto el Código de Procedimientos como la Constitución, como instrumentos internacionales le garantizan. Y aquí sí nos encontramos a veces en un conflicto, que el defensor explica esto, y sin embargo el tribunal le dice que no, que va a ser igual el juicio virtual, aún frente a la expresa oposición del defensor, que muchas veces tampoco puede explicar en detalle, porque no le puede adelantar al juez, no, mire, es que mi defendido me dijo que el testigo tal está mintiendo. Entonces, ahí hay que aceptar el criterio que en teoría debe ser razonado, debe ser un criterio serio, éticamente evaluado, ¿no? Porque sí, tiene que hablar con su defendido, que como les digo muchas veces prefiere no ir, y tiene que evaluar si la no presencialidad no va a afectar los derechos de su defendido. Si esto es así, no hay ningún problema en que los juicios sean virtuales. Nosotros no nos oponemos a la virtualidad siempre. Lo que sí reclamamos es que el defensor sea escuchado y que cuando pide que el juicio sea presencial, se respete que seriamente lo está pidiendo por algún motivo. Y que si el defensor dice, necesito que este juicio sea presencial, el juicio se haga presencial. Yo sé que estamos con otra cuestión en conflicto, que es celeridad, porque es cierto que la presencialidad puede hacer que el juicio se demore, sobre todo en aquellos tribunales que no están integrados y tienen que buscar reemplazos. Somos conscientes de eso, pero cada defensor, y esto es importante porque no es una cuestión general, es un tema casuístico. Yo no puedo decir en abstracto si en un caso, sin conocerlo, y yo tampoco podría, aún leyendo el caso, si no hablo con el defendido, decir si corresponde virtualidad o corresponde presencialidad. Para eso hay que confiar en el defensor puntual del caso, que conoce el caso. Si él conoce el caso y evalúa y dice, aunque por elegir presencialidad mi defendido va a tener que esperar un año, igual se lo tiene que preguntar al defendido, porque la última palabra siempre la tiene que tener el defendido. Nosotros damos forma jurídica a la voluntad del defendido, pero no la debemos reemplazar. Entonces, si es necesario, porque el defendido dice, no, tiene que ser presencial, y la presencialidad implica una demora, nosotros también lo lamentamos, pero me parece que no queda otra escapatoria, porque no se pueden resignar derechos fundamentales y correr el riesgo de que fracase una eventual defensa y una eventual absolución porque es más cómoda la virtualidad o porque la virtualidad va a garantizar celeridad porque los jueces pueden estar en cualquier lugar del país. Si nuestra postura no es obstruccionista, nuestra postura no es poner palos en la rueda ni evitar que se hagan los juicios, todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que cuando ponemos en la balanza todos los elementos, los derechos de la persona acusada son más importantes, lamentablemente, que la celeridad, que también es un derecho del acusado. Pero ahí hay que evaluar si realmente la falta de presencialidad puede implicar a que su defensa se lesione, se debilite, que no se puedan producir pruebas que significarían una mejora, ya sea una absolución o una disminución de pena. En esto no se puede transigir. Y en esto, por eso la resolución dice que cuando los jueces se nieguen a un juicio presencial, un juez, si es unipersonal o el tribunal, y el defensor entienda que es esencial para la defensa de su defendido, tiene que articular todos los mecanismos procesales para oponerse. Pero no decimos de ninguna manera, siempre es mejor la presencialidad. Si se puede hacer un juicio virtual, porque es indiferente que se haga virtual, el resultado va a ser el mismo, no se va a lesionar ningún derecho del defendido. Perfecto. Pero eso lo tiene que decir el defensor ante cada caso. Ni siquiera lo puedo decir yo. O sea, no es cuestión
por supuesto que si hay un conflicto, analizaremos la situación, pero ahí ni yo, ni nadie obviamente, nos podemos meter en la relación defensor-defendido, y de esta relación, de las conversaciones que obviamente están amparadas por el secreto, tiene el defendido con su defensor, es de donde se va a sacar la razonabilidad o no de que el juicio sea virtual o presencial. Esta es exactamente la problemática. Por supuesto que esto no se da solo acá, también tenemos resoluciones a nivel bloque de defensores públicos del Mercosur, Asociación Interamericana de Defensores, diciendo lo mismo, que el derecho es del defendido y por ende es el defensor el que puede interpretar, traducir jurídicamente las ventajas para el defendido y por ende pedir que sea o no presencial. Este es todo el tema, no hay nada más allá. No es que yo diga, yo como defensora general, que diga, no, por una cuestión formal todo tiene que ser presencial. No, si el defensor acepta, lo que pasa es que a veces a los jueces les cuesta aceptar que sea el defensor el que tenga la decisión, pero en este caso no es el defensor, es el defendido y es el derecho de defensa del defendido. Y normalmente, por la experiencia que nosotros tenemos, la postura no suele ser caprichosa. En la mayoría de los tribunales, la relación con el defensor es buena, hay buen diálogo. Por lo tanto, no es que el defensor diga, yo quiero que sea presencial, ¿por qué? No sé, porque quiero exigirle a los jueces que estén presentes para que no puedan hacer. No, esa no es la idea. La idea es siempre mantener la óptica sobre los derechos del defendido. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a correr el riesgo que nos acusen a nosotros de defensa técnica ineficaz. O sea, si el defendido dice, yo tenía prueba y yo podía haber hablado y yo quería mirar lo que decía el testigo en el lugar y quería repreguntar, pero mi defensor me dijo que el juicio solo podía ser virtual, eso nos lleva a nosotros a una responsabilidad, a nosotros, a los jueces que lo consistieron y al Estado argentino por defensa técnica ineficaz. Por eso mi postura es que hablen con los defensores, que en la relación armoniosa que suele haber habitualmente, se resuelvan los temas y en la medida en que el defensor diga no hay ningún problema, el juicio puede ser virtual, perfecto, que el juicio sea virtual. Ahora, también que en general se respete que si el defensor dice el juicio tiene que ser presencial, no puede explicar mucho, pero que se respete que si lo dice no es por capricho, es porque habló con su defendido y hay algún elemento que no va a poder seguramente explicitar, pero que justifica que el juicio sea presencial. Esta es un poco la visión. Yo estoy dispuesta a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Quiero que entiendan también que si bien yo acepté encantada esta invitación, la cuestión no podemos ver temas puntuales, porque el tema puntual lo va a tener que resolver el defensor. Y también entiendan que de ninguna manera queremos que ustedes complicarles la vida, que ustedes no hagan juicios virtuales, si no hay ningún problema en que el juicio pueda ser virtual, de ninguna manera. Lo que sí entendemos que tenemos obligación de defender con uñas y dientes el derecho del defendido cuando una evaluación seria demuestra que es mejor para su derecho de defensa, mejor no, inevitable que el juicio sea presencial. Muchas Esta gracias. es la posición. Muy bien, muchas gracias, señora defensora general. En rigor, fue así, desde que salió esta resolución, hubo un poquito de temor en todos los tribunales, por eso la necesidad de esta reunión y de esta, digamos, no sé si aclaraciones o más o menos consenso de lo que sí estamos todos de acuerdo en cuáles son las formas que podían avanzar los juicios, que son un montón, digamos, de juicios virtuales, no únicamente el oral y público, sino en el juicio abreviado o en las audiencias de visu o en un montón de otras alternativas que tenemos que, bueno, que justamente la virtualidad nos ha solucionado mucho. Pero nos ha quedado claro que en definitiva es en relación justamente a la conformidad del sometido a proceso, que es el que se le debe garantizar el derecho de defensa, y ese es en lo que la defensa pública obviamente va a pelear para defender, me parece perfecto. No sé el resto de integrantes. Perdón, una cosita sola. Adelante. Además, esta resolución
el origen de esta resolución es que muchos defensores tuvieron problemas. Muchos no, pero varios sí. Porque decían que tenía que ser presencial, le pedían al tribunal que fuera presencial o al juez unipersonal que fuera presencial, y la respuesta era negativa. Es decir, por eso, a eso obedeció la resolución. Y no estamos hablando de suspensiones de juicio a prueba, ni tampoco de audiencias de viso, no. Estamos hablando de debates. Entonces, por eso fue la resolución. Fue un respaldo para el defensor que entiende que el juicio solo puede ser presencial para defender los derechos de su defendido, y pese a que lo plantea, recibe una respuesta negativa. Clarísimo. Muy bien. Sí. Un agradecimiento, doctora, por esta aclaración. Nosotros tenemos una excelente defensora con la que tenemos una gran relación, la doctora Verónica Blanco, y la verdad que esta aclaración es muy importante porque nosotros incluso, más allá del pedido que pueda hacer ella de la presencialidad en un debate en particular, hasta consensuamos qué testigo concretamente le interesa presencial de acuerdo a cada caso, pero cuando salió la resolución la leímos como un impedimento o como una negativa absoluta, más allá de lo que charlamos con la doctora Blanco, a realizar los juicios de manera virtual. Y la verdad que, como dijo usted, hay audiencias y audiencias. Hay casos donde la virtualidad no soluciona mucho, otros casos también, por lo menos en Comodoro Pi, si bien no está el problema tanto de los jueces, aunque cuesta integrar, tenemos el problema de las salas de audiencia, porque con el tema del protocolo y la necesidad de ventilar, hay muy pocas salas que reúnen las condiciones, entonces se dificultan varias cosas. Esto de poder consensuar con el defensor y que no sea vista como regla la oposición a la virtualidad, ya nos abre por lo menos algunos caminos para este consenso. No es que todo juicio oral efectuado de manera virtual va a ser un juicio que viole el debido proceso. Esto es, digamos, un punto importante. No, además hay algo que es muy claro. Yo he sido defensora de tribunal oral muchos años, y a veces es preferible que el juicio sea virtual. Mejor que los testigos ni vengan. O sea, a veces no tiene sentido. Y por otra parte, muchas veces es preferible que el defendido no se lo someta a traerlo. Muchos defendidos ni quieren, realmente no quieren pasar por el estrés del juicio. Entonces, en eso, yo lo que pido es que se respete al defensor. En la medida en que se respete al defensor, no van a tener ningún problema. Lo que pasa es que lo que nosotros queríamos ayudarles, darles a los defensores un arma, recordar que la regla es la presencialidad, que se pueden admitir excepciones, pero esas excepciones se pueden admitir en la medida en que no se vulneren los derechos del defendido. Ahora, entendido esto, es el defensor el que tiene que decidir. Clarísimo. Clarísimo, nos deja una tranquilidad absoluta, señora defensora general, porque hubo muchas inquietudes y cuando hubo intercambios así entre los distintos integrantes de CUTOP, venían distintos planteos, decían, bueno, pero ¿cómo hacemos después, digamos, de este avance? Bueno, ahora nos ha quedado absolutamente claro. Lo que sí también creo que también debemos desde el Poder Judicial, desde la Administración General, tener herramientas digitales idóneas que tengan una fidelidad y una, digamos, identidad simultánea entre lo que es sonido, imagen y datos, que muchas veces no tenemos esas plataformas en todas las jurisdicciones, digamos, unificadas, y me parece que esa inversión para tener en tiempo real las imágenes y el sonido, me parece que hace falta, digamos, ese tema de herramientas de mejorar, ya sea a través del Consejo de la Magistratura, que están trabajando para tener en tiempo real lo que es la imagen y los sonidos y tener una mejor relación o conexión entre los distintos actores del proceso. Acá en Córdoba he hablado hace poco con el ministro de Justicia de la provincia, a los fines porque ya no tienen tantas salas para poder hacer las audiencias, entonces, bueno, están viendo de hacer una inversión para
ampliar las salas y tener, digamos, porque a veces sacar los turnos entre los distintos tribunales provinciales, al no tener cárceles federales, se nos complica también hasta esa comunicación y las propias defensas también. Entonces, me dicen que están viendo de hacer una inversión importante para ampliar la cantidad de lugares para poder hacer los juicios remotos y las audiencias con los internos. No sé, alguien más de comisión si quiere agregar algo. Bueno, yo quiero agradecerles y decirles que estoy a disposición, que me parece que el diálogo es el mejor sistema como para poder avanzar y consolidar la democracia, que por supuesto nosotros, creo que todos trabajamos hacia el mismo objetivo, en distintos lugares, con distintos roles, pero todos buscamos una administración de justicia eficiente, ágil. O sea, todos estamos del mismo lado, pero también es cierto que cada cual atiende a su juego. Su propio y nosotros tenemos que defender el rol de defensores, que es el rol que tenemos, pero obviamente prestando amplia colaboración y de ninguna manera queremos generar conflictos que no merezcan ser generados. Los que tienen que ser generados serán generados, pero no queremos generar conflictos por generar conflictos. Les agradezco mucho por este espacio. Le agradecemos a nosotros eternamente, así que estamos en permanente contacto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Javier, por la